Soy Vero Bejarano, con experiencia como empresaria, coach integral, consultora, mamá y esposa. En este podcast, Emprende Consciente, te voy a acompañar a través de interesantes entrevistas para que facilite tu proceso de emprender en ti. Hola, pues muy buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Tardes, mañanas o noche, con el momento que estés escuchando este podcast de Emprende Consciente. Gracias por estar. Y si lo estás viendo por primera vez, bueno, pues dale compartir, dale like para que te suscribas y estés en esta comunidad maravillosa de Emprende Consciente. Y hoy estoy muy contenta y agradecida por tener un momento, un tiempo de poder platicar con un muy buen amigo, que es Mario Rodríguez. Mario nos va a hablar de un tema increíble que a mí me apasiona y que creo de verdad que cuando yo estoy en forma consciente, eh, bien sabiendo lo que estoy pensando, atendiendo mis pensamientos, emociones, palabras y acciones, pues algo muy importante también es atender mi respiración. ¿Cómo respiro? ¿Lo hago de forma correcta? ¿Qué puedo aprender de respirar? Porque pues obviamente respiramos desde el momento que nacemos, que nos activa para que como bebé estemos nuestro primer aliento de vida, pero este aliento de vida es constante y podemos aprender muchísimo respecto a la respiración y todo lo que conlleva de beneficios al hacerlo en forma correcta a nuestro cuerpo. ¿Verdad, Mario? Entonces, pues quiero Claro. darte la bienvenida. Muchísimas gracias por estar acá. Me da mucho gusto y la verdad es que estoy muy contenta de que nos des este tiempo, porque también sé que estás muy ocupado. Eres un Ujú. hombre que en tu tema de consultoría haces y trabajas con muchas empresas y con muchas personas, pero también dentro de esto, pues te has certificado, ¿verdad? En esto de la respiración con Wim Hof, ¿es correcto? Platícanos primero quién es Así Mario es. y pues ya Bueno, empezamos el tema. Gracias. muchísimas gracias, Vero. Antes que nada, muy agradecido por esta presentación y por permitirme unos minutos compartir parte de todo el conocimiento que ya existe y que simplemente pues he estado descubriendo e implementando en mi persona y luego ayudando a las demás personas. En esta etapa de mi vida, ¿qué será? Hace 15 años hice un cambio de la parte corporativa a la parte de la consultoría y eso me ha permitido muchísimo explorar, no solamente en la parte técnica, sino de cómo podemos mejorarnos a nosotros mismos, porque, pues como bien sabemos, para que nosotros o para que se geste un cambio a nivel global, pues la primera persona que podemos cambiar somos nosotros mismos, ¿no? Entonces, Acuerdo. nuestro trabajo está ahí, iniciar ahí. Entonces, es esa parte. Y bueno, pues muchísimas gracias. Y por otro lado, me llamó mucho la atención el título de tu podcast, Emprende Consciente, porque, y me gustaría empezar esto antes de la respiración, porque la palabra conciencia está muy usada, pero es muy profunda. Entonces, cuando hablamos de emprender y de manera consciente, esto nos lleva a observar todo lo que está a nuestro alrededor, ¿sí? Nosotros somos los promotores de una idea, vamos a emprender, que de eso se trata, ¿no? Pero de manera consciente me va a llevar a observar todo el entorno, qué valor voy a aportar yo al mercado, a las personas, ¿sí? De tal manera que mi emprendimiento tenga un impacto positivo hacia, evidentemente, mi ser, pero también a todo alrededor. Entonces, si somos responsables, ese emprendimiento lógicamente va a ser exitoso porque lo estamos haciendo desde el corazón hacia el exterior. Entonces, esa parte, te felicito, está muy padre y qué bueno que me da la oportunidad de profundizar un poquito más ya en el tema que vamos a hablar de la respiración. Padrísimo, muchas gracias. Sí, la verdad es que creo que justamente este trabajo de conciencia, que es todos los días, cada momento, ojalá y fuera como de ya, soy consciente y ya para todo puedo tener, justo como dices tú, esa conciencia en todos los aspectos de mi vida. Y es un trabajo de estar todos los días, es una labor, ¿no? Más que un trabajo, para no mencionarlo como, ay, qué difícil, o tengo que estar, sino es una labor de estar atento a o atenta a esto que sucede en mi vida, mi parte biológica, espiritual, del trabajo, profesional, ¿no? Todas estas esferas que envuelven o que son parte de lo que yo soy y de las que tampoco puedo separarme. Entonces, me parece que pues tú nos puedes aportar muchísimo justo en este tema de la respiración.
de la vida, que yo digo que pues el aliento de vida, pues es este, ¿no? Pues porque podemos Claro, dejar de comer muchos días, podemos dejar de tomar agua, podemos dejar de hacer muchas cosas, en general, pero respirar, no más de, digo, los que ya están muy entrenados, no más de 20 minutos, porque pues si no, ya, no está, claro, ya no sigo aquí, así ¿no? es, Entonces esto es el claro, aliento de vida, entonces finalmente vivo porque respiro. así es. Perfecto, mira. Entonces, entrando en materia y en específico, el tema sobre la respiración es algo que al igual que tú, a mí me ha apasionado. Empecé con la exploración de cómo sentirme mejor, cómo potenciar mi calidad de vida. Los años que me toquen vivir, no lo sé, pero la calidad la decido yo. La decides tú y la deciden toda la gente que nos ve. O sea, esa es una decisión propia. Y esa decisión evidentemente requiere un enfoque, requiere una disciplina. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer elecciones adecuadas. Entonces, lo que nos va a costar trabajo, porque la disciplina, el concepto es que tenga que hacer las cosas que me benefician Claro. desde fuera de la zona de confort. Entonces, profundizando en la respiración, una de las cosas que encontré y que tú y yo iniciamos en ese proceso de conocimiento con Cuau en su momento fue que hay muchísima información, muchísima ciencia y que es una práctica que inició como tal, una práctica en el Oriente. En el Ujú. Oriente estamos hablando de que los monjes Miles de tibetanos, años. todos los practicantes de yoga, tienen control sobre su respiración, tienen protocolos de respiración. Entonces, evidentemente todo eso ya existía. ¿Qué pasa en Mm, Occidente? Que se trae el método de los métodos de respiración, pero se busca toda la ciencia detrás porque hubo muchos resultados positivos que no se podían explicar, ¿sí? En el caso específico del método Wim Hof no se podían explicar. Entonces, la única manera era hacer un protocolo de ciencia e ir a profundidad de qué estaba pasando con el ser humano que podía controlar su respiración. Y fue así como muchísimos estudios llevaron a que, si bien, como decías tú, la respiración es algo que hacemos diario, es una parte o es una función fisiológica del sistema autónomo central. Como tal, nosotros no intervenimos. En este mismo momento que estamos platicando, seguimos respirando y no está sujeto a que yo tenga conciencia de respirar, porque si no, pues dejamos de respirar como a veces dejamos de comer o dejamos de dormir, que son de los impactos más negativos que podemos tener. Pero eso ya será sí, una cuestión de no otros es lo dos ideal, podcasts, ¿no? claro. Mínimo. Entonces aquí el tema es que se descubre que a través de la respiración consciente, esa función automática la podemos intervenir, ¿sí? Y para Ujú, intervenirla la necesitamos de observar. Y correcto. observación es conciencia, porque Ujú, estoy ujú, observando qué está pasando con mi respiración. Entonces, a medida que entonces decimos algo que es autónomo, lo puedo intervenir, lo puedo modular para efecto de, evidentemente, modular mis emociones, porque la respiración, otra de las mm, cosas importantes, es que mi respiración está conectada a mi estado emocional diario. Entonces, si yo quiero emprender, y tú lo sabes, y todos los que nos escuchan, el emprendimiento requiere un trabajo personal, porque en el emprendimiento vas y subes y bajas, vendes, no vendes, los gastos, ta. sí, Entonces, es exacto. un sinfín de, ¿cómo se llama?, de vaivenes. Si tú no puedes controlar el estrés, si tú no puedes controlar las cosas externas, y perdón, aquí refraseo, no controlar las cosas Ujú, externas, más bien observar que lo que está fuera de ti no lo puedes controlar, correcto. ¿sí? Entonces estás frito. ¿Qué pasa que sí puedes hacer? Todo esto lo puedes tomar a conciencia y observación a través de la respiración. Cuando yo respiro de manera consciente, y esto significa bajar el ritmo de mi respiración, voy a activar mi sistema parasimpático. Y el parasimpático es el de la relajación. En automático, le estoy mandando una señal a mi fisiología de que voy a entrar en un proceso de reposo. ¿Cuántas veces no nos encontramos en una situación que reaccionamos o sobre reaccionamos sin pensar? Damos respuestas o accionamos con una intensidad desmedida
por una situación o razón que no merece y con las personas menos adecuadas, ¿sí? Entonces, eso, si yo viera mi respiración en esos momentos, está alterada. La ciencia hoy por hoy determinó que nosotros estamos respirando más de lo que necesitamos. Nosotros en promedio deberíamos de tener 6 respiraciones completas, inhalación y exhalación, 6 completas por minuto. Wow. Estamos respirando entre 12 y 15. ¿Qué significa cuando una persona está respirando 12 y 15? Está en estrés. Cuando el cerebro, cuando estamos en estrés, mandamos la señal al cerebro, está en alerta y estamos generando cortisol y adrenalina, listos para la acción. Una vez que nosotros activamos nuestro sistema de alerta, que es el cerebro primitivo, que sabemos que hay solamente 2 respuestas, es ataque o huida, y yo mantengo ese nivel de alerta y mi respiración está listo para accionar. Claro. 15 veces estoy respirando, estoy en un continuo estrés acumulativo, Ujú. acumulativo todo el tiempo, ¿sí? Entonces, cuando yo logro intervenir la respiración y bajo la frecuencia respiratoria, mando esa señal al cerebro de que no estoy en peligro, Ok, que que estoy estoy en en una situación. calma, de que estás segura. Empiezas a bajar tu ritmo respiratorio y tu ritmo cardíaco, dejas de segregar cortisol y adrenalina. Guau. Entonces, esos elementos te ayudan a tomar más control, ¿sí? Y a Ok. tomar mejores decisiones. Ujú. Pero así como es de fácil de hacer, Vero, es fácil de dejar de hacer. Porque Ok. una de las cosas que se está descubriendo y que siempre estuvo en Oriente es que esa herramienta la tenemos todos Todo. los seres humanos, somos la única especie vivente sobre la Tierra que tiene conciencia de poder intervenir la respiración. Las plantas y los animales no, son funciones en auto. Ujú. Nosotros por eso somos seres conscientes, porque nos damos cuenta y podemos intervenir. Entonces, hoy por hoy, el gran descubrimiento que se hace a través de la respiración, que va ligado con el mindfulness, tiene que ver Ujú. con el poder y la herramienta que tenemos a través de observar y controlar la respiración. Padrísimo. Y fíjate que con esto, bueno, pues yo acabo también de terminar hace poco una certificación en mindfulness, ¿no? Y dentro de todo esto, todas estas diferentes formas de respirar, de hacer esta concentración, de poder conectarnos o desconectarnos inclusive, ¿no? De todos estos momentos del día, del estrés, como bien mencionas, nos permite justamente tener una conexión de paz. Para mí eso es algo bien valioso. O sea, bien valioso, independientemente de todos los beneficios que evidentemente trae, porque si ya mi cuerpo no está, como dices, pues no me está persiguiendo, decimos muchas veces el león, pero pues aquí no nos persigue el león, pero nos persigue un perro, nos puede perseguir un perro, sentimos que alguien nos va a hacer daño o nos va a atacar. Hace poquito estuve en un pueblito y vi digo, y obviamente fue mi tema, ¿no? Pero vi a un señor y la verdad es que no me dio confianza y yo empecé a caminar más rápido, obviamente, empiezo a segregar, ¿no?, estas, hormonas y digo: "A ver, ni siquiera se me acercó, de estás aquí pensando cosas que ni van", ¿no? Pero no nos damos Claro, cuenta que muchas veces, o un gran tiempo de nuestro día a día, lo vivimos así. ¿Ahora qué me va a atacar? ¿Quién me va a decir algo? Mi jefe, mi esposa, mi esposo, mi pareja, mis hijos, alguien me va a atacar, alguien me va a hacer daño, o ya me estoy contando una historia y mi cuerpo es como si me estuviera persiguiendo el perro, ¿no? O me estuviera ladrando ahí. Entonces, efectivamente, el que yo pueda darme cuenta de cómo está mi estado en ese momento, pues justo me permite, pues, retomar el decir: okey, aquí me viene bien reaccionar ante esto o tomar, como bien dices, una respiración, respiro. Aprendí en algún momento de decían: "Para", ¿no? Piensa, sí, respira, atiende, ¿no? Y vuelve a atender la respiración. Entonces, cuando hago esos microsegundos de verdaderamente decir, en lugar de injertarme en pantera inmediatamente, más bien es respiro
Y esto me permite entrar en un momento, como bien dices, de empezar a tener calma. Es decir, el cuerpo y el cerebro me dicen, no, no, es calma, de verdad. No, no, no Así es es, como, déjame convencerme a calmarme. No, es que la respiración me permite llegar a ese punto, ¿no? Que es maravilloso. así es. Y como la respiración es pues es parte de nuestras necesidades, signo vital, siempre va a estar ahí. La puedo intervenir, ya tú mencionabas, solamente 20 minutos la puedo interrumpir para los super expertos, pero estamos hablando de un grupo muy reducido, pero siempre va a estar ahí la Astronautas muy respiración. experimentados, ¿no? Exacto. Entonces, lo que sucede que siempre va a ser mi vehículo de observación. Todo lo demás se puede mover. Es decir, no puedo estar observando algo más de mi cuerpo porque se va a mover, mis piernas, mis manos, tienen que moverse, pero la respiración tiene que continuar. Una de las cosas que dijiste que es bien importante sobre ese suceso en este pueblito es que Ujú. la gente a través de la respiración vamos a descubrir el gran poder de mi mente. La Exacto. mente crea, o sea, tú creaste ahí una situación hipotética y ya casi corrías, ¿no? Y no era verdadero, o sea, si No, nosotros usáramos el poder de la mente para crear, o sea, tenemos ahí la siguiente herramienta y la manera en que lo podemos hacer es siendo consciente y la manera de estar consciente es observar algo dentro de mí y esta es la respiración. No puedo observar otra función fisiológica, no puedo observar mi ujú. digestión, no puedo observar bueno, mi Latido de pulso sí, pero no ujú. lo puedo intervenir, Exacto. funciones renales, hepáticas, no puedo intervenir, solamente la respiración. Ahora bien, la respiración per se, pues es relativamente sencilla. Otra de las cosas que se ha descubierto es que también por cuestiones de cómo nos alimentamos, que Mm, cambiamos desde hace miles de años, empezamos a comer muchos alimentos blandos y hoy por blandos. hoy súper procesados. Esto está teniendo un impacto impresionante en nuestra cavidad bucal. De Ujú. tal manera que hoy por hoy hay estadísticas altísimas de gente que respira por la boca, ¿sí? Sí. Entonces, esto es o sea, contranatural en el sentido de que la nariz tiene una función de humedecer, filtrar el aire antes de llegar a la parte ínfima que son los alveolos. Entonces, si yo respiro por la boca, no hago el proceso de temperar el aire ni de Mm, filtrar, ¿sí? filtración. Entonces, mucha gente está perdiendo esa capacidad, te digo, ¿sí? No nos damos cuenta, es por eso que hoy todos los niños, o la gran mayoría, van al ortodoncista, Mm, ¿sí? sí, es ¿Por verdad. qué? Porque Ujú. está modificando. Y bueno, sobre ese aspecto hay muchísimos estudios de cómo la cavidad bucal está reduciéndose porque lo que hacen los brackets es reducir la cavidad, ¿sí? Claro, sí es que Entonces, compactan, ¿no? Ajá. compactan, sacan las muelas del juicio. Y bueno, aquí puede ser un debate que no me gustaría abrir, pero estamos también, lo más importante de esto es que al observar, tengo que observar también que lo haga solamente por la nariz. Inhalar y exhalar por la nariz. ¿Sí? Solamente Ujú, ciertos ejercicios que también hay protocolos de respiración para varios correcto. objetivos Ujú, específicos. ujú. Y aquí me gustaría compartirte a ti y a tu audiencia el tema de qué se hace cuando hacemos una inmersión en agua helada. El protocolo de respiración es muy diferente. El protocolo de respiración aquí tiene otra función muy específica. Aquí es como contraintuitivo. ¿Por qué? Porque vamos a hacer, la respiración es un estresor también en este caso. Oye, pero no habías Okey. dicho que el estrés es malo. Sí, Sí, pero el estrés en exceso, claro, de ahí viene el todo. dicho, todo en exceso es Y mal, hasta el agua, ¿sí? ¿no? Sí, sí, claro. Hasta el agua, sí, hasta el agua. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Que en el protocolo para hacer una inmersión en agua helada, llevarte a una inmersión en un entorno de 2 grados centígrados, cuando tu cuerpo está internamente en 37, entonces hacemos un protocolo de respiración. Y este protocolo de respiración tiene como principal objetivo hacer más eficiente el intercambio de gases, es decir, el oxígeno y el dióxido de carbono. Okey. En Ujú. el momento en que entramos en este protocolo,
No hay otra cosa en la que los practicantes piensen, solamente el momento presente. Y ese vuelve maravilloso porque eres tú, solo tú, con tu cuerpo y tu mente en ese momento que estás respirando. Padre. No te preocupas por si dejaste algún pendiente, te va a llamar, ta, ta. No, eso no sucede. Entonces, ¿qué pasa? Que en este protocolo, para hacer la inmersión en agua helada, lo que vamos a hacer es eficiencia de oxígeno y dióxido. Vamos a meter más oxígeno, ¿sí? En algún punto, este oxígeno va a hacer un mejor intercambio a nivel celular, en específico en la mitocondria, para generar ATP. Y ATP es la sustancia que nos va a dar más energía. Entonces, cuando yo estoy Ok. respirando, es más, cuando hago una respiración consciente, estoy haciendo más eficiente el intercambio de gases y tengo más energía. Ujú. ¿Te Fíjate, fijas? inclusive hasta para eso, ¿no? O sea, de repente si estoy Sí, cansada o me siento así como que ya me estoy queriendo dormir, no, pues ¿cómo genero energía? Pues con la respiración. Wow. con la respiración. Así es. Entonces, este protocolo va ahí. Entramos a un proceso estresor porque viene la apnea. Ahí contenemos Ok. respiración. ¿Sí? Lo que hacemos en la respiración, a nivel respiración, es que nos vamos o vamos a ir hacia hacer más tolerancia al dióxido de carbono. Yo no Ok. puedo, el dióxido de carbono es bueno. El dióxido de carbono como intercambio de gases me Generado. permite hacer Por- más eficiencia en el oxígeno. Entonces, es una simbiosis. O sea, no Ok. puedo estar sin dióxido de carbono. El dióxido de carbono es el desecho celular. Entonces, existe y debe de existir porque es un proceso bioquímico de mi cuerpo. Entonces, estoy haciendo este intercambio más eficiente, estoy generando energía. Paro, hago apnea y empiezo a tolerar más el dióxido de carbono. Pero cuando paro, entro en ese estrés inducido y ese estrés va a lanzar un pico de cortisol y adrenalina que me está preparando para reaccionar y en este caso para inhalar, pero voy a contenerlo. Ahí mi mente va a controlar mi cuerpo, ¿sí? Ok. Mientras estoy en esos pocos segundos, 15, y hay personas que en este método pueden llegar hasta 3 minutos, 4 minutos máximo, 3 Ujú. minutos promedio. Entonces, cuando entro a ese estresor hay un pico de cortisol y el cortisol es la hormona desinflamatoria, pero la estoy generando de Mm, manera natural. natural. No la estoy generando a través de mi pensamiento, la estoy generando a través de un proceso de apnea. Entonces, entra el primer proceso desinflamatorio a mi cuerpo, Wow. ¿sí? Estudios han comprobado que durante este proceso alcalinizo mi cuerpo, genero mayores cantidad de glóbulos blancos y mi sistema, por ende, sistema inmunológico se refuerza, Ok. ¿sí? Hay mayor oxigenación en todos mis músculos, tendones y conexiones y órganos internos, y siempre recordando que el oxígeno es la molécula, ¿sí? Que genera todos los procesos bioquímicos dentro de mi cuerpo. Entonces, estoy Mm, totalmente oxigenado. Y de ahí derivan ya. muchísimas otras terapias, pero este en específico es eso. Ahora, como este es un protocolo muy específico, nos está preparando a ese proceso estresor donde estoy tomando conciencia de mi cuerpo de una manera como, pues sí, estresante, o sea, estresante en picos, Claro. 4 ciclos y todo Ujú. el tiempo estás consciente. Y ahí lo que me gusta mucho es que estás observándote. Mm, Mientras tú estás en apnea, te observas con más claridad, observas tu capacidad, tu conciencia, ¿sí? guau. Ujú. Cuando se llega el momento de inhalar, es como un reseteo. Inclusive puedes, dependiendo de la profundidad que tú respiras, de este método de respiración, puedes llegar a momentos un poquito como alterados de conciencia, ¿sí? Okey. Porque hay Ujú. un reseteo, vuelve otra vez tu proceso de respiración y sientes esa energía, ¿sí? Guau, qué padre. Ajá. Entonces, ese protocolo es muy específico, ¿sí? Inclusive, aun cuando es un estresor, como estás viendo estrés y luego te relajas, y luego estrés y luego te relajas, también generas la hormona del sueño, ¿sí? La Okey, melatonina. la De tal melatonina. manera que cuando estás en este proceso y dejas de respirar, te puede dar sueño, empiezas Mm, ¿cómo se llama? A okey. bostezar. Entonces ahí ya A estás pariciar. interviniendo.
estás interviniendo a la vez el sistema parasimpático y simpático, alerta y Estresado. descanso. Ujú. Entonces estás, pum, 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 lo Ah, estás haciendo ujú. de tal manera que también estás desarrollando flexibilidad. Y cuando desarrollas Mm, flexibilidad arriba y abajo, se convierte en resiliencia. guau. Y Oye, la Mario, ¿y este nos resiliencia, sirve? Perdóname que te interrumpa, pero sí, sí, no, entonces dime, este dime. me sirve para también justo darme cuenta de dónde me estoy sintiendo, o sea, aprender cómo mi cuerpo se siente cuando estoy estresada y cómo claramente sentir cuando estoy en esa relajación, aunque sea como estas ondas que mencionas, ¿no? Bueno, ya lo estreso, lo relajo, lo estreso, lo relajo. Y entonces Así eso, es. como dices, nos ibas a explicar ahorita, entonces, la resiliencia. ¿Y ahí cómo lo Claro, combinas? Ajá. porque mira, al final de cuentas, cuando tú estás en apnea y te estoy hablando que son minutos, yo Mm, les digo, mira, en promedio el ser humano estamos respirando 20,000 veces, que a lo mejor deberíamos de respirar menos, pero promedio 20,000 veces. Cuando estamos haciendo este ejercicio en preparación a la inmersión, solamente intervenimos como alrededor de 200 veces, de mm, 20,000. Esto significa, y la gente percibe el cambio. Y yo más te okey, digo, ¿qué herramienta tan poderosa tienes? O sea, sí, 20,000 veces respiras al día, ponle un tercio de eso es mientras estamos conscientes, y tú con 200 respiraciones o 180 puedes hacer un cambio. Tú tienes una herramienta y ahí está en ti. Entonces, volviendo a la pregunta sobre el tema de la resiliencia, ¿qué pasa que cuando yo estoy en apnea, estoy consciente porque conscientemente estoy dirigiendo a mi cuerpo a dejar de ujú, respirar? Mi mente está observando mi cuerpo que necesita. Y ahí es okey, que lo que yo veo, que tú te das, todos nos damos cuenta, que el estrés viene de la conversación exterior, tal cual lo acabas de decir. ujú, Tú te imaginaste que te estaba siguiendo en la persona, ¿no? Y la persona a lo mejor iba para donde tú ibas, ¿no? Y tú decías, me viene siguiendo. Entonces, ahí te das cuenta que lo único que puedes controlar es tu interior, no el exterior. Y la resiliencia se trata de eso. Acuérdate que cuando tenemos un suceso de mucho impacto, muchas de las veces es en el exterior. sí, Todo va a depender de cómo yo lo estoy inte codifique hacia mi interior. La gente va a hablar, sí, la situación va a estar. Yo cómo lo codifico, ¿sí? Entonces la resiliencia tiene que ver con que observes eso y digas, esto no lo puedo controlar, pero sí puedo controlar la reacción que yo tenga respecto de eso. Y okey, esto todo te lleva a la observación interna. ¿Sí? Y correcto, esto pasa estoy hablando de segundos, ¿verdad? Tú ya lo has practicado durante tanto sí, tiempo y estamos hablando de segundos, son segundos en lo que pasa eso. Pero como todo es una práctica que vas ujú, expandiendo, vas aprendiendo, vas percibiendo cada vez más, ¿sí? sí, Mientras tú ese es el tema de conversación mente-cuerpo, muchos procesos fisioquímicos están pasando en tu cuerpo, ¿sí? Entonces, pues es maravilloso. sí. Es Y fíjate que maravilloso. quisiera aquí interrumpirte un poco con respecto a esto que dices, que efectivamente no tenemos control sobre ningún otro proceso de nuestro cuerpo. Sin embargo, teniendo el control de nuestra respiración, haciéndola consciente, podemos hacer que muchos procesos internos mejoren, ¿no? O sea, se vean beneficiados por una buena respiración. Así Como es, decías, pues, bueno, pulsaciones de mi corazón, etcétera, la oxigenación de mis células, evidentemente, de mi sangre, todo mi cuerpo, o mis órganos internos. Entonces, qué increíble que solo con ser consciente de respirar, pues, pueda yo hacer algo muy bueno para mi cuerpo. Y Mario, aquí así te es. quisiera preguntar, entonces, para los que no, bueno, hemos practicado un poquito, porque, bueno, sí, efectivamente nosotros empezamos, tú ya hasta te certificaste y tal con el método Wim Hof. Cuando nosotros empezamos en este proceso, bueno, pues yo he seguido practicando, no en certificación. Yo no he hecho todavía inmersión en hielo, esa la tengo pendiente y sí la quiero hacer. Sin embargo, para el día a día, ¿tú qué ejercicios
nos recomiendas a las personas en general que apenas estamos escuchando de, ay, pues sí, puedo estar atento y consciente de mi respiración y eso me beneficia? ¿Y qué hago? O sea, como tips básicos para que yo pueda empezar a conectar con mi respiración y evidentemente pues empezar a ver algunos beneficios, ¿no? Que también son Sí, inmediatos. fíjate que qué interesante pregunta. Leyendo el libro de Respira, hay una Ujú. parte que me llama mucho la atención porque la respiración también tiene que ver con la meditación, evidente, y con el mindfulness. Pero hay Correcto. una parte donde explica que la respiración está muy coordinada con los mantras, Ujú. que son repeticiones en sánscrito, pero nosotros tenemos el equivalente, nosotros como cristianos tenemos el equivalente que viene siendo el rezo. Okey, sí. Entonces, si tú observas el rosario, mucha gente rezando el rosario se relaja demasiado. Es más, Ujú. muchos nos dormimos, ¿no? Que no debemos hacer eso, pues, pero nos dormimos o cuando estás en una situación te pones a rezar y te calmas. ¿Qué pasa? Ujú. Si tú te fijas, en el rosario hay dos partes. La persona que habla, tú escuchas y luego respondes. Correcto. Ese ritmo es el ritmo de la Mm, respiración. Si tú okey. mientras estás escuchando el Ave María y estás inhalando en promedio en 5 o 6 segundos. Inhalo y luego respondes y exhalas. Ta, 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 ta. Inhalas, Okey, exhalas. Por eso el ritmo a muchos les da sueño. okey. Ujú. Ahí está la respiración. Entonces, ¿qué puede hacer la gente? Bueno, puede rezar el rosario y respirar, pero también yo los voy a invitar a que lo hagan de una manera muy sencilla. Inhalar en 5.5 segundos, de 5.5 a 6, inhalo suavemente, todo siempre por la nariz, inhalo y luego exhalo en el mismo número. Vas a ir avanzando en esto a medida que al exhalar puedas hacer 8, 10 o 12 segundos, que tu exhalación sea más prolongada. Aquí lo más importante es la exhalación, no tanto la inhalación. Okey. Porque también se descubre, Vero, que si tú por mucho inhalar, que supuestamente metes más oxígeno, ya se comprobó. Tú ves tu oxímetro y tu oxímetro no va a ir a 110 No sube, de ya se oxigenación, frustra. no sube. Más bien lo que tienes que hacer es más eficiente el intercambio de dióxido. ¿Y Okey, dónde exhalamos dónde desechamos el dióxido? A través de la exhalación. exhalación. Entonces, por eso, inhalo y luego exhalo. Okey, Que lo hagas durante 3 minutos nada más. Esto te va a dar 30 respiraciones promedio. okey. Eso te va a llevar 3 minutos. Mucha gente dice, y cuando haces esto 3 minutos se va a hacer una eternidad, ¿sí? Porque Pero si la gente viéramos la cantidad de minutos que pasamos en redes sociales, te asombrarías porque no son minutos diarios, son son horas, horas. Sí, son claro. horas. Y aquí Ujú. es nada más 3 minutos, es una herramienta que tenemos. Guau, Entonces, sí. a toda la gente que nos escucha, que nos ve, es hacer esta respiración en algún punto, si puedes, un poquito en un espacio relajado, inhalamos, más vamos a hacerlo. A ver, Inhalemos, inhalamos, exhalamos, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Y aquí habríamos concluido ya 1 minuto. guau, pues sí, ¿Te es digas? rapidísimo, qué barbaridad, qué padre. Es rápido. Digo,
Y como te digo, Ujú. es una herramienta que todos tenemos, ¿sí? Maravilloso. Entonces, pues vamos atendiendo a eso, ¿no? Ya para profundizar en la respiración, pues hay muchísimas otras técnicas. Está Ujú. hasta la más avanzada que viene siendo le llaman Power Breathing o DMT, Bacano. donde Ujú. puedes generar estados alterados de conciencia, Sí, ¿sí? sí. Generar el DMT y tener experiencias en estados de conciencia alterados, ¿no? Se puede, sí. Es demandante, sí, porque todo el tiempo tienes conciencia de tu respiración y la Ok. respiración ahí vas a utilizar también toda tu musculatura abdominal y Ujú. vamos a activar este músculo olvidado que viene siendo el diafragma. ¿Sí? Ok. El diafragma está muy olvidado, pero el diafragma tiene una capacidad y un poder, sostiene toda la parte de los pulmones. Y otra Ujú. cosa que no te había comentado, se me estaba pasando, es que necesitamos con este tipo de respiraciones conscientes desaprender cómo respiramos hoy Mm, y ujú. reaprender cómo respiramos cuando nacemos. ¿Cómo respirábamos cuando nacemos? Cuando nacimos era respirar a través, no a través más bien, inflando el abdomen al inhalar. Esto hace que Ujú. mi diafragma se empuje, Ujú. ¿sí? Se infla el abdomen y abro mi caja torácica Ok. y tengo más Sí. capacidad de Más capacidad. volumen. Y al exhalar, Sí. oprimo el abdomen y elevo mi diafragma y exhalo la mayor cantidad de oxígeno, que en este caso ya está mezclado con mucho dióxido de carbono. Wow. Entonces, vamos a tratar de hacer eso, inhalar, inflando el estómago y al exhalar oprimo mi estómago, mi abdomen. Y así estoy activando mi diafragma. Ok. ¿Sí? Sí, sí, sí. Muy Y bien. como estás observando eso, tu abdomen, que se mueve, tu diafragma, contando, en ese momento te vuelves consciente de tu respiración porque estás 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, inhalo, inflo mi abdomen, exhalo, oprimo. Entonces, como estás observando todo ese ciclo circular, todo ese momento estás presente. Y le mandas la señal a tu sistema autónomo central que estás en proceso de relajación, que no hay peligro. Maravilloso. Wow. Sí. Hasta me relajé. Sí, sí, sí. Más todavía, ¿no? Qué increíble. Y fíjate que a mí, bueno, a mí también cuando supe de ser consciente, o más bien aprendí a ser consciente de la respiración, a mí me ha traído verdaderamente muchas cosas. Y sobre todo porque en el caso de mi mami, que falleció hace más de 10 años, pues ella justo cuando entra al hospital en un tema de emergencia, lo primero que le dicen los médicos: "Señora, ¿usted fumaba o cocinaba con leña?", ¿no? Porque los pulmones muy pequeños. Y eso no lo supe en ese momento porque lo aprendí después, pero, pues, justo me doy cuenta que muchas personas, o sea, se enferman de neumonía o enfermas de neumonía, lo primero que revisan los médicos es el tamaño de los pulmones, que es muy pequeño. Y lo que, digamos, he entendido es que justo es porque no respiramos correctamente. Entonces, ¿cuánto podemos nosotros beneficiar a nuestro cuerpo para inclusive evitar, enfermedades? Porque lo estamos oxigenando de forma correcta y estamos haciendo que nuestros pulmones se expandan, pues, al tamaño, absorban, etcétera, y tengan esta capacidad solo con el simple hecho de estar conscientes de la respiración. ¡Qué maravilla! Entonces, Así pues es. bueno, es increíble. Muchísimas gracias, Mario, porque la verdad es que, bueno, tendremos, espero pronto otra plática, porque sí me encantaría que pudiéramos entrar más al tema del sistema Wim Hof y qué es lo que hay que hacer para podernos preparar y poder hacer una inmersión en hielo, que de repente como que se puso de moda, ¿no? Hasta con los artistas y todo, pero no nada más es como, llega y métete a una tina con hielo, sino hay un proceso que como hablamos de este bienestar integral, de esta conciencia en nosotros, que nuestro emprendimiento que somos nosotros, pues esté siempre conectado a que todo fluya de una forma mucho más positiva y
obviamente en esa consecuencia de mejorar cada día nuestra vida, ¿no? Así es, así es. Sí, Padrísimo, sí, sí. padrísimo. Oye, pues muchísimas gracias, Mario, de verdad. Creo que aprendimos muchísimo. Yo también así de, wow, sí es cierto todos los beneficios que hay y que lo practiquemos, que nos demos al menos estos 3 minutos y empecemos a realizar. Quiero invitar a todos los que nos escuchan a que de verdad lo prueben y que sobre todo aprovechemos que en esos momentos en los que eh, yo puedo ser reactiva ante una situación, conecte con mi respiración primero, antes de hablar, gritar, decir algo, sino conecte con mi respiración y eso me empiece a permitir decirle al perro, a nuestra mente, calma, calma, porque ahí hay paz, ¿no? Y es él en interior, este poder que justo mencionaste tanto, que yo tengo de crear, de manifestar algo maravilloso en mi Claro, vida, ¿no? así Muy es, bien, así es. padrísimo. Bueno, pues Pues muchísimas gracias. Los muchísimas. invitamos a todos a que nos sigan escuchando y pues anotaremos los datos de contacto de Mario en este podcast para que lo sigan, para que conecten con él y para que si quieren seguir aprendiendo de respiración, lo contacten. Y espero que tú estás en Guadalajara, ¿correcto, Mario? Así es, estoy en Ok. Guadalajara. Sí, sí, sí. Bueno, pues nosotros estamos en Querétaro, pero bueno, igual puedes hacer alguna gira si por ahí te llaman en algún Yo creo lugar que de sí, la República. sí, yo creo que sí, me gustaría mucho estar por allá en Querétaro. Padrísimo, Sí, muy bien. pronto. Pues muchísimas gracias, Mario. Nos vemos y gracias a todos por escucharnos. Muchísimas Bendiciones. gracias. Soy Vero Bejarano, con experiencia como empresaria, coach integral, consultora, mamá y esposa. En este podcast, Emprende Consciente, te voy a acompañar a través de interesantes entrevistas para que facilite tu proceso de emprender en ti.